Bueno, comenzamos con el video número 3 de práctica para trifásicos balanceados. Aquí tenemos un problema nuevo, dice un generador trifásico balanceado, secuencia positiva ABC, conexión en estrella, contención de línea de 480 volts RMS a 60 Hz, alimenta dos cargas mediante una cometida. Y ahorita explico algunas cosillas con respecto a eso. Dice, la carga 1 es trifásica conectada en estrella con 40 kW con un factor de potencia de 0,6 en atraso. La carga 2 es trifásica conectada en estrella con 35 kVAR con un factor de potencia de 0,8 en atraso. ¿De acuerdo? Entonces dice, determine la potencia compleja real. Ahí dice, aquí hay varios errores y disculpen que no haya hecho el cambio, pero quiero hacer las aclaraciones al respecto, porque podría en algún momento ver eso y son como errores. Este problema no fue hecho por mí, lo tomé de ahí de una compañera. Entonces vamos a hacer algunas correcciones. Dice un generador trifásico balanceado, secuencia positiva ABC. Ok, nos están dando el valor de la secuencia, pero el valor de la secuencia no es necesario cuando las preguntas no están asociadas a fases. Entonces vamos a ver si es necesario el valor de la secuencia. Bueno, dice el inciso A, lo que preguntan es potencia compleja, real y reactiva absorbidas por la carga combinada. Bueno, son potencias, eso no es importante, digamos, para efectos de la secuencia, digamos, más bien, para esto, para ese cálculo, la secuencia no es importante. En B, dice calcular las corrientes de línea total en forma fasorial. Ok, en forma fasorial, quiere decir magnitud y ángulo, entonces sí nos interesa la secuencia. Todo bien, entonces, con eso. Por ahí dice que la tensión de línea es de 480 volts RMS. Para mí no es correcto estar hablando de 480 volts RMS, pero alguna gente lo utiliza. Entonces, por cualquier cosa, eso es redundante. Es lo mismo que nos hubieran dicho 480 volts. Uno asume que es el valor RMS o el valor eficaz. Las cargas nos están dando la conexión. Nos están diciendo que la conexión de cada una de las cargas es en estrella, pero eso no es necesario. Ahorita hablo un poco más sobre esto. Es decir, lo que les quiero decir, no es necesario que nos digan el tipo de conexión. Tal vez es una ayudilla que podemos tener. Algo que quiero aclarar es que sí es incorrecto. Todo lo demás ha sido como tal vez no está mal. En el inciso A dice potencia compleja. Y después dice potencia real y reactiva. No es potencia real, es potencia activa y reactiva. Aquí no vamos a hablar de potencia real, eso es un término como informal. Entonces, en el inciso A es potencia compleja, activa y reactiva. Entonces, ok, ubiquémonos un poco con lo que tenemos. Voy a ir ya hice un dibujo con esto y pasé los datos. Entonces, lo que tenemos nosotros es un generador que está en conexión estrella que alimenta dos cargas. Las cargas las pude haber dibujado en conexión estrella, pero no es necesario. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando a mí me dan potencias, es decir, cuando yo tengo una conexión estrella, imagínense una conexión estrella por aquí. Habíamos visto que yo podía transformar de estrella a delta y viceversa. Entonces yo podría pasar de estrella a delta. Y esto es porque hay una equivalencia. Cuando yo hago la transformación yo dejo cosas equivalentes. Y lo que voy a dejar equivalente es lo que ven las líneas. ¿Qué me refiero con esto? Es estos tres cables, para estos tres cables, es equivalente esto que tengo por acá a tener esto que tengo por acá. ¿De acuerdo? Entonces lo que quiero decir es, si yo les estoy dando, o si el problema les está dando una carga que tiene ciertas características de potencia, como por ejemplo la carga 1, que está anotada por aquí, que tiene 40 kW y un factor de potencia de 0,6 en atraso, ya eso hace que no importe cómo sea la conexión, los resultados de tensiones de línea y tensiones de fase, los resultados de valores de línea, es decir, lo que va a ver la línea en este huequito va a ser igual. Entonces cuando me dan potencia, no hace falta que nos den la conexión. Yo probablemente en el examen la voy a poner para que nadie se asuste, pero que me interesa hacer énfasis en eso.
Entonces, en este caso vamos a asumir que se trata de estrellas, de conexiones estrella, porque así lo dice el enunciado. Entonces, nada más ubiquémonos. ¿Qué es lo que dice el inciso A? El inciso A dice la potencia compleja, habíamos dicho activa y reactiva, absorbidas por la carga combinada. Entonces, nos interesa saber la potencia de la carga combinada, carga 1 más carga 2. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a analizar la carga 1 y la carga 2 por aparte. Entonces vamos a empezar así el problema. Vamos a hacer aquí carga 1. Carga 1. Entonces de la carga 1 yo ya conozco cuánto vale P. Y habíamos dicho en algún momento que si no nos dicen si la P es monofásica o es trifásica, se iba a asumir que era trifásica. Entonces aquí tenemos P trifásica igual a 40 kilowatts. Aparte de eso nos están dando un factor de potencia de 0.6 en atraso. Eso quiere decir que yo puedo sacar un zeta haciendo coseno inverso de 0,6. Lo que quiere decir que zeta va a ser igual a, y el ángulo va a ser positivo puesto que es en atraso, ¿verdad? Dice 53,1 grados. Ok, eso nos define un triángulo de potencia, y a partir de ese triángulo de potencia vamos a calcular cuánto vale Q. ¿De acuerdo? Y podré calcular ese, pero no hace falta. Ya ahorita les recuerdo ciertas cosas. Recordemos nada más el triángulo de potencia. P3 phi, Q3 phi, S3 phi, y aquí está zeta. Entonces yo podría decir que tangente de zeta es igual a Q entre P. De esa ecuación puedo despejar el Q. Q3 phi va a ser igual a, entonces tangente de zeta es igual a 3. Tangente de zeta va a ser igual a Q3 phi entre P3 phi. Entonces P3 phi por tangente de zeta es el Q. Entonces lo que voy a hacer es P3 phi tangente de zeta, y entonces nos da que el Q3 phi es igual a hay una cantidad ahí, ¿verdad? Que ya les voy a decir cuánto es. Son 40 por tangente de 53.1 y dice que es 53,3. 53,3 kVAR. Ok, para la carga 2 vamos a tener, vemos que nos están dando la potencia reactiva en este caso. Entonces decimos Q3 phi, la pongo positiva porque el factor de potencia está en atraso, entonces es positiva porque es consumo. Son 35 kVAR. El zeta va a ser igual a coseno inverso 0,8. Entonces me voy a meter aquí coseno inverso, entonces el zeta me está dando 36,9. 36,9 grados. Ok, entonces lo que puedo decir ahora es que el P3 phi en este caso va a ser igual a Q3 phi entre tangente de zeta, y de ahí saco cuánto vale el P3 phi para la segunda carga. Sería 35 entre tangente de 36.9, 46,6. Entonces aquí lo que voy a hacer es sumar componentes. Yo ya conozco para la carga 1 la P, la Q, la Q. Para la carga 2 la Q y la P. Entonces yo puedo sacar cuánto es la P total. Entonces vamos a hacer esto. Y voy a hacerlo aquí abajito. Carga total. Ojo que aquí yo no estoy sumando nada en serie o en paralelo porque no estoy trabajando con impedancias, estoy trabajando con potencias, y las potencias siempre se suman al suave, es decir, esta más esta. Entonces, P3 phi total es igual a la suma de las otras dos, no lo voy a escribir por cuestiones de tiempo. Entonces esto va a ser igual a 46
0.6 más 40. Eso me da 86,6. La Q3 phi va a ser la suma de 53.3. Ojo que esa es consumida, entonces al sumarla con otra que es consumida, van las dos con el mismo signo, es decir, las dos van a ir positivas. Lo que voy a sumar es 53,3 con 35 y me queda 88,3. K de AR. Si queremos calcular la potencia compleja, podríamos calcular la aparente total. Ok, y quiero hacer énfasis en que no saqué nunca la S de la carga 1 ni la S de la carga 2. Lo que hice fue sumar componentes, ¿verdad? Recordemos eso. La potencia compleja la podemos calcular como S. Esto es una forma y sería la más sencilla en este caso. S, ay, pucha, vamos a quitar esto de aquí que está estorbando. S va a ser igual a, sería 86,6 más J 88,3, y esto es en unidades de kVA, y esa es la potencia compleja total, y esta sería la respuesta al inciso A. A ver, ¿qué más piden? Esta es la respuesta al inciso A, todo bien con eso. Después del inciso B, me piden, en el inciso B me están pidiendo, esto no es aquí, es en el 3. Calcular las corrientes de línea en forma fasorial. Ok, entonces vamos a necesitar averiguar las corrientes de línea. Como estamos con circuitos trifásicos balanceados, lo que vamos a hacer es basarnos en la fase A. Entonces voy a ver si se entiende esto que voy a decir. Y voy a hacer un poco de espacio por esta parte de aquí arriba. Entonces, vamos a ordenar un poquito el documento. Vamos a separar esto por aquí. Y vamos a borrar esta parte de aquí arriba. Ya voy. Un segundo. Ok, entonces la cosa es, tenemos un circuito trifásico balanceado y aquí vamos a tener una corriente que vamos a llamar IA2. Es la corriente de la línea A de la carga 2. Aquí en la carga 1 vamos a tener una que baja por aquí, que voy a llamar IA1. Fasor y fasor. Bueno, ahí fasor. Ambas son separadas, se separan aquí, en este nodo. O en ese, no digamos nodo, todo lo que está arriba es un nodo, pero en esa bifurcación se separan. Y aquí viene una que voy a llamar IA. Mi objetivo va a ser encontrar cuánto es esa IA. Y sabemos que IA se va a separar en IA1 y en IA2. Yo asumo que mis corrientes van entrando hacia las cargas porque son cargas, es decir, es algo que consumo. Entonces usualmente tomo convención pasiva, tomo que la corriente está entrando ahí. ¿De acuerdo? Entonces el objetivo ahora va a ser encontrar la corriente en cada una de esas cargas. Y cuando digo esto me refiero a que la corriente, a que voy a encontrar la corriente no como magnitud sino como fasor, porque al final de cuentas me están preguntando por los fasores. Entonces ya estoy en el inciso B y voy con esta parte. Entonces veamos la carga, tal vez la carga 1, y vamos a encontrar la IA1. ¿Cuánto vale la IA1? Bueno, entonces a mí me están diciendo algo. A mí me dicen que tengo esto. La tensión de línea es 480 volts. Si yo tengo que la tensión de línea es de 480 volts, yo fácilmente puedo encontrar la tensión de fase, por lo menos en su magnitud.
Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. La magnitud de la tensión de fase, vamos a rayar por aquí arriba, va a ser los 480 entre raíz de 3. Voy a tratar de ahorrar un poco de espacio, entonces no lo voy a escribir. Entonces nada más 480 entre raíz de 3 me da 277 volts. Yo lo que voy a hacer es que voy a tomar como referencia la fase A. Entonces yo voy a decir el fasor VA, el de fase, este, va a ser igual a 277 volts, ángulo de 0 grados, ¿de acuerdo? Y como esta carga está en estrella, la carga 1, y como la carga 2 también está en estrella, y yo las cargas en estrella las podía unir por el neutro, ¿recuerdan eso? Como estamos en circuitos trifásicos balanceados, yo las puedo incluso unir con la carga, con la fuente que está en estrella. Entonces todas quedan pegadas ahí. Y como aquí viene la fase A y aquí viene la fase A, todas las cargas de la fase A están sometidas a la tensión VA. Entonces yo ya conozco para ambas cargas, imagínense que hay un elementito aquí en la fase A. Yo ya conozco cuánto es esta tensión. Esa tensión va a ser el VA. ¿De acuerdo? Esta tensión es VA. Ok. Yo no conozco cuánto vale la corriente, pero sí conozco cuánto vale la... bueno, aquí sí me va a tocar hacer algo. Yo en la carga 1 conozco cuánto vale P trifásica y conozco cuánto vale Q trifásica. A partir de ellas yo puedo sacar una S trifásica. Entonces vamos en carga 1. Voy a hacer de nuevo carga 1 por acá. Carga 1. Voy a sacar una S trifásica en la carga 1. Esa S trifásica va a ser igual a 40 al cuadrado. Es verdad, la hipotenusa del triángulo de potencia va a ser 40 al cuadrado más 53.3 al cuadrado. ¿Se acordáis? Me está dando 66,6. 66,6 kVA. Muy bien. Si se fijan, esta es la S trifásica. Yo tenía una fórmula para la... no hagamos esta, no usemos esta, Vamos a hacerlo diferente. No, lo vamos a hacer distinto. Esto es necesario, no es necesario. Se puede hacer, pero no era necesario. Lo que vamos a hacer es usar esta ecuación. La potencia trifásica va a ser igual a 3 veces la tensión de fase, la magnitud de la tensión de fase, por la magnitud de la corriente de fase, por coseno de zeta. Yo conozco el zeta, ya lo calculé, conozco la tensión de fase, conozco la P, puedo encontrar cuánto es la magnitud de I de fase. Entonces yo lo que voy a encontrar aquí es la magnitud de IA. Vamos a ponerle aquí magnitud de IA. Magnitud de IA. Ok, entonces, despejando, tengo 40.000, no olviden el K, dividido entre 3, entre 277, entre coseno de 53.1, que ya teníamos que era 0.6, no importa, todo bien, me da 80 amperes. La IA son 80,2 amperes. Ok, ahora una cosa. Si les pregunto, ¿cuánto es mi phi? Ok, nosotros tenemos zeta. Zeta es igual a alfa menos phi. Si tomamos que nuestro alfa es 0 porque el ángulo de la tensión es de 0, entonces al final de cuentas nuestro zeta es igual a menos phi, lo que quiere decir que phi es igual a menos 53,1, lo que tiene sentido, pues la corriente va a estar en atraso. Entonces mi fasor IA1
Perdón, y esto era IA1, ¿verdad? Nada más IA1. Mi fasor IA1. Ay, pucha. Segundo. Mi fasor IA1 va a ser igual a esto con un ángulo de menos 53,1. Ahí está. Y con eso ya tengo en la fase A. Concentrémonos en la fase A, ¿verdad? Ya tengo para la carga 1. Vamos a hacer espacio por aquí. Y vamos a hacerlo lo mismo para la carga 2. Carga 2. Entonces, para la carga 2 yo voy a decir exactamente lo mismo. Nada más que voy a recordar, voy a mover esto por acá. En la carga 2 yo tengo petrifásica, ¿verdad? Lo mismo. P3 phi, la misma ecuación, va a ser igual a 3 por la tensión de fase, corriente de fase, por coseno de zeta y no, bueno, no me ocupo muy bien, ahí está. Despejo la I, y ahí voy a sacar la I a 2 en magnitud. Ahorita saco cuánto es la dirección. La magnitud me da 46,6, esto por 1000, ¿verdad? Entonces me da 46.600 dividido entre 3 por 277 por coseno de... ¿Cuánto era el zeta? 36.9. Entonces me da que la corriente es de 70,1 amperes. 70,1 amperes. Ahora, ¿cuánto es el ángulo? De nuevo, la tensión, digamos, el zeta es igual a alfa menos phi. Entonces, como el zeta vale 0, tenemos que como el alfa vale 0, el zeta es igual a menos phi. Entonces, aquí vamos a tener un ángulo de menos 36,9. Perdón, puse 6, 36,9. Y esto ya deja de ser la magnitud y pasa a ser el fasor. Ok, entonces ahí tenemos para la carga 2. Para la fuente, lo que vamos a hacer es... decimos que la corriente IA va a ser igual a la corriente IA1 más la corriente IA2. Entonces IA nos queda que es igual a, ok, tenemos 80.2 ángulo de menos 53.1 más 70.1 ángulo de menos 36.9, y eso da un total de 148,8 ángulo de menos 45,5. Ángulo de menos 45,5 grados. Entonces aquí tenemos la de A. Podemos sacar la de B. Y podemos sacar la de C. Como nos están diciendo que la secuencia es positiva, no la apunté por ningún lado. Pero bueno, aquí iba a apuntarlo nada más para que no se diga que no la apunté. Secuencia positiva. Voy a tener la misma magnitud en las tres. 148,8 amperes ángulo D. Y después 148,8 amperes ángulo D. Entonces lo que hago es al menos 45,5. Lo que voy a hacer es para B le resto 120 grados. Ya tengo menos 165,5. Entonces aquí va menos 165,5 grados. Y resto 120 una vez más. Dice menos 285,5 grados. Y esta es la respuesta al segundo inciso. Aquí están las corrientes de la fuente en forma fasorial. Vamos a ver qué más piden. Sí, que no quiero.
Dice el factor de potencia de la carga total. Ok, eso está fácil, eso es bien sencillo. Lo difícil va a ser la corrección. Entonces yo ya tenía en la carga total, vean aquí abajo donde dice carga total, yo ya tenía cuánto valía P, y tenía cuánto valía Q, y tenía cuánto valía la S, la potencia compleja. Yo con eso voy a hacer aquí un puntito, carga total, yo puedo decir que S, más bien, no me interesa cuánto vale la magnitud de S, lo que me interesa puntualmente es cuánto vale el zeta de la carga total. Esto va a tener una... perdón, aquí me faltó, ver que tengo P3 phi T, aquí voy a poner Q3 phi T. P3 phi T, y aquí tengo Q3 phi T, y aquí tengo, y pues la S total ahí, no sé, T3 phi T, no sé, como quieran. Aquí hay un zeta, que es el de la carga total. ¿Cuánto vale ese zeta? Ese zeta lo podemos calcular con tangente inverso de Q entre P. Tangente inverso de 88.3 entre 86.6. Ese zeta me está dando 45,5. El factor de potencia va a ser el coseno de eso. Queda 0.7 cerrado. 7 y esto es en atraso, porque las dos cargas originales eran en atraso. Entonces el factor de potencia que nos piden en el inciso C es este. Ese es mi factor de potencia. Y lo último era lo que les quedé viendo en el otro ejercicio, que era la capacidad de los tres capacitores conectados en delta para elevar el factor de potencia a 0.95 y la capacitancia de cada capacitor. Entonces esto es lo que sigue, y con esto vamos a terminar el problema. Entonces, para hacer esto vamos a necesitar una hoja nueva. Nada más voy a anotar unos datillos por aquí para pasarlos a la nueva hoja. Entonces vamos a tener nos interesa la P3 phi total, que vale 86,6 kilowatt. Nos interesa la Q3 phi total, que vale 88,3 kilo VAR. Nos interesa el zeta, que vale 45,5. Y nos interesa saber que lo vamos a corregir a 0,95. Bueno, entonces vamos a una hoja nueva. Me parece que con esta información que tenemos es suficiente. Bueno, y otra cosa más es que la tensión de línea es de 480 volts. Ok, entonces vamos a una hoja nueva para hacer esto con calma. Vamos a una hoja nueva, entonces tenemos en este momento una carga equivalente y tenemos que corregir el factor de potencia de esa carga equivalente. La carga equivalente está conformada por la suma de la carga 1 y la carga 2. Entonces, cosillas que tenemos del otro lado, que sacamos del otro lado. La magnitud de la tensión es igual a 480 volts. El zeta del triángulo de potencia de la carga equivalente es de 45,5 grados. La P 3 phi total va a ser igual a 86,6 kilowatt. La Q 3 phi total va a ser igual a 88,3 kVAR. Y con eso vamos. Esto es lo que tengo yo actualmente. Esto es lo que estamos teniendo en este momento. Yo necesito cosas nuevas. Yo necesito que mi factor de potencia nuevo, vamos a ver si lo podemos hacer así. Esto es antes. Esto va a ser después.
El FP después va a ser de 0,95, porque es ahí es donde necesito corregir. Entonces, un factor de potencia de 95 quiere decir un zeta de, si no me equivoco, 18,2 grados. Ya reviso. Entonces vamos a tener que hacer un cambio. El zeta tiene que evolucionar desde este hasta este. Y le voy a poner a este zeta sub n. Estamos bien. Ok. Recordemos cómo era el toque. Vamos a tener un triángulo de potencia, que es el triángulo de potencia original. Tenemos un cateto horizontal, un cateto vertical, tenemos una hipotenusa, tenemos un ángulo zeta por aquí. No lo voy a marcar porque se me hace mucho enredo. Pero la cosa es, tenemos un cateto P3Φ-T, que no se va a ver modificado con la adición de la carga capacitiva. Yo lo que voy a modificar es este cateto vertical. Lo que voy a hacer es, tengo una potencia reactiva que llamamos Q3Φ-T. A esa Q3Φ-T yo le voy a agregar una cantidad de potencia reactiva que es capacitiva, entonces va al revés. Y eso va a hacer que mi factor de potencia, mi triángulo de potencia, evolucione a esto. Y va a quedar por ahí. Entonces mi zeta original va a evolucionar a mi nuevo zeta. Y con el triángulo de potencia nuevo yo voy a tener un factor de potencia nuevo. La cosa es, ¿cuánto tiene que ser el nuevo zeta? Bueno, ya tengo cuánto tiene que ser el nuevo zeta para ese triángulo de potencia. Pero ¿cuánto tiene que ser el nuevo Q para ese triángulo de potencia? Es decir, ¿cuánto tiene que valer esto en ese triángulo de potencia? Y esto lo voy a llamar Qn. Para no ser enredos trifásicos, sí, para no ser tanto subíndice le voy a poner Qn y ya está. Entonces, la cosa es, ¿cuánto tiene que valer Qn? Bueno, entonces yo tengo que mi zeta vale, concentrémonos nada más en este triangulito. Voy a tener un triangulito para lo que pasa después. Entonces aquí voy a tener un Qn y aquí voy a mantener el cateto horizontal que no ha cambiado. Y aquí tengo ese zeta, el zeta sub n. Si se fijan, tangente de zeta sub n es Qn entre P3Φ-T. Entonces yo puedo calcular fácilmente Qn diciendo que Qn es igual a P3Φ-T por tangente de zeta sub n. Entonces me queda que Qn va a ser igual a 86.6 por tangente de 18.2. El nuevo Q tiene que valer 28,5, digamos así. 28,5. kVAR. Ese es el nuevo valor. Y ahora, ok. Esto es lo importante. Ahora, lo que yo voy a decir es, yo tenía una potencia, es decir, yo necesito obtener una potencia Qn. ¿Cómo la obtengo? A partir de una carga que ya tenía, la carga total, más la adición de una carga capacitiva, que es trifásica. Voy a ponerle QC trifásica. QC3Φ. Entonces, donde yo agrego esa carga capacitiva, voy a tener que obtener esta nueva carga. Entonces, al despejar, yo digo QC3Φ, esto debería quedarme negativo. Y me fijo a ver cuánto me da. Me va a dar 28,5 menos 88.3. Me está dando menos 59,8. Muy bien. Menos 59,8 kVAR. Negativo porque los capacitores entregan potencia reactiva. Y eso es de las tres fases. Ahora, si recuerdan, del otro lado, lo que teníamos, lo que nos decían era que hay que encontrar la capacidad de los tres capacitores conectados en delta para elevar el factor de potencia a 0.95. Y hay que encontrar la capacitancia en cada capacitor. Entonces me piden la capacidad y me dicen que los capacitores están conectados en delta. Entonces vamos con eso. Ya tengo cuánto tiene que ser la Q de los capacitores. Entonces ya tengo, esta es la Q de cada uno de los capacitores. Si pensamos en los capacitores, nada más aquí, concentremos en capacitores. Entonces los capacitores van a tener una capacidad, cada uno individual va a ser una S monofásica de cada una de las fases, que va a ser igual a
QC3φ a la magnitud de QC3φ dividido entre 3. Lo que quiero decir con esto es, los capacitores no tienen P, entonces lo único que va a tener el capacitor es Q. Entonces Q va a ser igual a S. Es decir, es como que tuviéramos un triángulo de potencia que es así. No hay cateto horizontal, simplemente S es igual a Q. Es una cosa vertical, así se ve un poco raro, pero así es. Entonces la capacidad de cada uno individual va a ser un tercio de esa. Y va a ser 59,8 dividido entre 3, casi 20, 19,9. 19,9 kVA. Entonces esa es la capacidad. Ahora, ¿cuánto vale la capacitancia? Esto es algo que ya hemos hecho antes. Lo que vamos a decir es que QC3φ va a ser igual a 3 por V fase por I de fase, ¿verdad? Eso es lo que hacemos siempre, por I de fase por seno de zeta. Ahora, recordemos que aquí la conexión la estamos haciendo en estrella. Entonces aquí venían las líneas. La conexión la estamos haciendo en delta. Entonces aquí vienen las líneas. Vamos a hacer algo como esto. Entonces, si se fijan, la tensión de fase, como es un delta, la tensión de fase es la misma tensión de línea. Entonces, no viene a ser esta que está aquí arriba, esta de aquí, los 480 volts. Entonces, esto de aquí yo ya lo conozco. La corriente de fase va a ser los 480 volts entre la impedancia. Entonces, esto de aquí, y les recuerdo, aquí el seno de zeta va a dar un menos 1 porque el zeta es menos 90. Y entonces, aquí este I de fase lo voy a cambiar por un V de fase entre la reactancia. V de fase entre la reactancia, que es XC. Entonces aquí voy a esperar cuánto vale la XC y vamos a mover esta partecita de aquí abajo para acá. Entonces vamos a decir que XC, ahí despejamos la XC, va a ser 3 por 480 volts al cuadrado por menos 1 dividido entre menos 59.8, ok, 59.800. Y me está dando que la X vale 11,6, digamos, 11,6 ohms. Y de ahí vamos a despejar, vamos a decir que esto es 11,6 ohms, va a ser igual a 1 entre 2pi por 60 Hz por la capacitancia. De ahí despejamos la capacitancia. Y les recuerdo, nada más la que encuentro yo es una de estas. No va a decir 3. Es 3, digamos. Yo encuentro el valor de esta capacitancia. Digo que son 3 de esas conectadas en delta. No es que voy a reportar el dato de 3. Es decir, solo 1. Despejo de ahí y me queda 1 entre 2pi por 60 por 11.6. Y la capacitancia que queda es de 2,29 por 10 a la menos 4 farads. Me interesa que vean cómo se hace en delta y cómo se hace en estrella. Por ahí otro ejemplo donde lo hicimos en estrella para la corrección a factor de potencia unitaria. Entonces aquí la respuesta a este último inciso es esta que tenemos por aquí abajo. Y con esto finalizamos el tercer video. Estamos por ahora.